Hola, bienvenidos a Zona Empresarial. Estamos muy emocionados que nos acompañen el día de hoy a un episodio que estará cargado de análisis y propuestas en el temas políticos y económicos del país. El día de hoy estaremos abordando un poco del cambio de gobierno en México, Estados Unidos, las obligaciones próximas a vencer y algunos otros temas. El día de hoy nos acompaña el contador público Alejandro Ramírez, egresado del Instituto Politécnico Nacional con una especialidad en impuestos. Tiene más de 27 años de experiencia dando asesoría en el ámbito privado, como administrativa, financiera, fiscal, legal, corporativa. Fue asesor en el Grupo Monitor y actualmente es director general del despacho contable de consultoría Alexia y Asociados. Bienvenido. Muchas gracias, Beta, por la invitación. Gracias por este espacio en donde, pues de verdad, vamos a tratar temas de mucho interés con proyección económica y con la perspectiva de qué va a pasar en el país en los próximos meses. Creo que son importantes y son temas que nos competen a todos en esta actualidad. El tema del cambio de gobierno y que lo acabamos de vivir. ¿Qué nos puedes contar, Ale? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves el país? Mira, evidentemente hay una turbulencia política, económica, social en el país. Tenemos que irnos con pies de plomo primero para saber analizar los hechos y la información que de ello emanan. Es decir, en el tema económico, está próximo a presentarse el paquete económico 2025. Se va a presentar el paquete fiscal 2025. Y hay muchos rumores en el mercado de qué pasa, de si la autoridad va a ser agresiva en temas recaudatorios, de cómo lo va a hacer, si van a subir las tasas, etc. La realidad es que no va a haber un incremento real en los impuestos, pero sí va a haber modificaciones a las facultades que le van a dar a la autoridad para hacer las verificaciones y las auditorías con fines recaudatorios. Entonces debemos tener mucho cuidado porque empezando desde ahí podemos caer en faltas y tenemos que tener la certeza que nuestro contador o nuestro asesor está actualizado y con temas que van a la vanguardia de la mano con el gobierno y las empresas. Okay. ¿Qué piensas? ¿De qué forma crees que vayan a buscar la estabilidad económica? Mira, evidentemente hay turbulencia porque, decíamos, con el cambio de gobierno en México y en Estados Unidos, pues cada gobierno que llega adopta sus posturas económicas, políticas y sociales. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué dice en este momento? Oye, Donald Trump como campaña o como promesa de campaña, pues tenía el cierre de fronteras y el subir las tasas arancelarias al 25%. Y el día de ayer contesta México a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y dice, bueno, si Estados Unidos nos sube los aranceles, nosotros vamos a contestar también con alzas en los aranceles a la importación de productos norteamericanos. ¿Qué sucede? Tenemos que analizarlo porque políticamente son estrategias en donde se utilizan para tratar de negociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque en 2 años viene justamente esta renegociación del tratado. Entonces, no es que las políticas que se adopten vayan a iniciar hoy o el próximo año 2025. Hasta 2026 se va a renegociar el tratado. Y entonces todo esto son argumentos de exposición de motivos de los gobiernos para que sepamos más o menos por dónde van a ir sus políticas económicas. En el caso de ambos países no nos conviene que se incrementen las tasas arancelarias porque evidentemente en México va a crear inflación y va a crear una devaluación. Y en consecuencia en ambos países, pues la repercusión la van a tener los consumidores finales. Atendiendo a esto y dándole seguimiento a lo que nos comentas, ¿qué piensas del cambio de gobierno en Estados Unidos? Mira, puede ser una crisis desde social hasta una crisis económica. Muchos economistas justamente han proyectado que en este 2024 iba a haber una crisis económica mundial, las cuales, si lo analizamos, primero México es un país que ha estado acostumbrado a estas crisis por cambios de gobierno, ya sea en México o en Estados Unidos. Segundo, hoy con el regreso de Donald Trump y estando Claudia Sheinbaum en la presidencia, pues obviamente tenemos que estar atentos a qué sucede realmente. En el lado de Claudia, ya decíamos, salió el secretario de Economía, pues a hacer frente, que él sí es un estadista, sí analiza las cifras y la economía, el posicionamiento de México a nivel geográfico, político, social, económico y cuál es la perspectiva con Estados Unidos. Marcelo no solo aborda temas políticos,
sino él sí se va al tema 100% económico. Entonces, tenemos confianza de que en esta renegociación del tratado salgamos bien parados. Uno de los puntos que mencioné al principio es de qué tanto nos va a afectar todos los vencimientos en las obligaciones fiscales o financieras que tiene México en este año y en el siguiente. Okay. Una fecha importante que yo siempre he dicho es diciembre de 2024. ¿Qué sucede? Hay vencimientos, como bien dices, pero que ya tienen que venir sucediendo. Es decir, los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial pues, se van haciendo durante el mes de julio, agosto, hasta llegar a diciembre. ¿Qué estamos viendo? Que al gobierno no le va a alcanzar el dinero para pagar sus créditos que se le vencen el 31 de diciembre. Luego entonces, si analizamos el entorno económico que le va a impactar a México, tenemos dos cosas en las que debemos poner mucha atención. La primera es, el paquete económico que van a presentar está estableciendo el precio del barril del dólar en $100 y actualmente estamos abajo de 70. Entonces ahí ya traemos un déficit fiscal de $30 en petróleo. Y la segunda es, con la promesa de Donald Trump del cierre de la frontera, pues se espera que en México haya una caída de las remesas. Entonces la segunda fuente de ingreso de dólares a la economía se va a ver mermada también. ¿Qué sucede? Esas dos cosas que traemos ya es un déficit fiscal. Entonces le van a dar facultades a la autoridad para fiscalizar de manera más agresiva y tener dinero para alcanzar a pagar los créditos que se vencen en diciembre, pero sobre todo tenemos que analizar la política económica 2025. Es un tema muy importante. Creo que es importante mencionar el hecho de que la fiscalización por parte de la autoridad va a ser un poquito agresiva en el ámbito de que va a tener que soportar estas diferencias, como bien lo mencionas, ¿no? Comentábamos hace rato de si veíamos que podía haber alguna alza en los impuestos y demás, y decíamos puntualmente que no. Sin embargo, debemos estar atentos a qué pasa y qué viene en estas modificaciones 2025 en Código Fiscal. ¿Por qué? Porque es en donde le dan facultades a la autoridad para hacer la comprobación o para hacer las auditorías. Y entonces ahí nuevamente necesitas tener un contador actualizado, de vanguardia, que vaya de la mano de la forma en cómo va a fiscalizar la autoridad. ¿Por qué? Porque no puedes adoptar políticas ni agresivas ni obsoletas en la planeación fiscal o financiera de tu negocio. Creo que es importante. Entonces, ¿tú crees que debemos enfocarnos más en la forma en la cual nos van a estar fiscalizando, que más allá de que si va a haber una alza o no en los impuestos que nos pueden estar cobrando? Mira, dependiendo del sector o del giro de tu negocio, evidentemente debemos tener mucho cuidado en estos acuerdos y en estos tratados internacionales. Pero de manera específica, ya cada uno cuando asimila y analiza la información de su sector como un tronco común o como temas que tenemos que analizar todos, seamos del sector que somos, es temas de inversión, alza de tasas, créditos en dólares. Creo que debemos tener mucho cuidado ahí porque eso sí se puede disparar. Y el segundo es, una vez hechas tus inversiones y demás, habiendo analizado el retorno de esas inversiones, evidentemente debemos tener un aliado eficiente que nos ayude con los impuestos. Es un tema muy importante, pero que nos puede traer muchos problemas si no se atiende, y si es bien atendido, debemos tener la certeza de que estamos 100% dentro del marco legal para no caer en penas, no solo fiscales. Justamente decíamos que debemos tener cuidado con el Código Fiscal, porque hay penas que dependiendo de los montos, pues puede ser fiscal y puede ser penal. Okay. Importante, tómalo muy en cuenta. Okay. Mencionabas hace un momento los cambios que puede ver en el Tratado de Libre Comercio. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Pues mira, el tratado, recordemos que se negoció cuando estuvo Trump en su primera etapa, digamos, en la presidencia. Hoy hay muchas amenazas de querer subir las tasas arancelarias, de querer cerrar la frontera, de querer hacer de México el tercer país seguro, y esto significaría que Estados Unidos quiere mandarnos a todas las personas que están ilegales en Estados Unidos, sean mexicanas o no. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son temas políticos 100%, que evidentemente el establecer alguna de las acciones pues va a impactar en los negocios. ¿Ok? Pero de manera general, debemos estar pendientes a la negociación 2026, perdóname.
No ha sucedido y hoy todas las propuestas que hay en la mesa solo son eso, propuestas, pero que todavía no van a afectar hasta que sea la negociación efectiva del tratado. Okay. ¿Algún sector en específico, algo que nos puedas ayudar para estar preparados? Pues mira, lo que hemos visto hoy puntualmente es el automotriz. ¿Qué sucede? A partir del anuncio del presidente de Estados Unidos de subir la tasa arancelaria a los autos que sean fabricados 100% en México, Tesla frenó su inversión en la planta de Monterrey. ¿Por qué? Pues justamente porque le va a incrementar el costo de la fabricación, de la comercialización de los vehículos en Estados Unidos. ¿Qué buscó Tesla? Abaratar la mano de obra con mano de obra mexicana. Sin embargo, al ponerle una tasa arancelaria del 100%, pues va a tener un impacto directo. Por eso se frenó la inversión. Pero contrastantemente, en días pasados vimos la noticia de que Toyota va a hacer una inversión millonaria en plantas automotrices en México, lo cual obviamente está contrapunteado y nos da esa turbulencia justamente de tener que esperar y analizar la información de cómo viene sucediendo, porque por un lado tenemos un gran inversor que es Tesla y que frena las inversiones, y por el otro grande que es Toyota, que decide sí apostarle al mercado mexicano. Entonces, evidentemente, en las políticas macroeconómicas no está considerado ni un cierre de frontera ni una cancelación del tratado, por lo menos en los próximos 2 años. Entonces, esperemos a la renegociación del tratado para saber exactamente cuáles son esas políticas, pero no perdamos de vista que debemos tener información diaria, oportuna y veraz para estar preparados y tener una toma de decisiones eficiente. Me parece muy bien. ¿Cómo ves el panorama económico internacional? Internacional, decíamos al principio, se pronosticaba que iba a haber una crisis económica mundial, lo cual se ha contenido y bueno, pues ha sucedido que por la guerra entre Rusia y Ucrania, por ahí se estaban disparando los precios del petróleo. Después, Estados Unidos se contrajo la economía por saber qué iba a pasar con su política, para saber quién iba a quedar de presidente. Y hoy que se establece ya y que sabemos quién es el presidente y qué políticas trae, pues obviamente se estabiliza el precio del petróleo. Eso lleva de la mano la estabilización de los precios del dólar contra el peso mexicano. Sin embargo, cada situación que va ocurriendo, como el vencimiento de los pagos, como las noticias que da el presidente de Estados Unidos con las tasas y demás, pues obviamente va afectando los mercados porque los inversionistas pues van guardando su dinero y muchos están esperando hasta ver cómo viene el paquete económico 2025 para saber si invierten en México o si se van con sus inversiones a otra parte del mundo. Ok. ¿Crees que México juega un papel importante o tenemos que aprovechar dónde estamos ubicados para que podamos abrir mercados hacia otros lados, no precisamente hacia el norte con Estados Unidos y Canadá? Mira, sí, la posición económica, la posición geográfica de México es muy buena porque es una puerta de entrada al mercado más grande del mundo. Y obviamente es codiciado por los chinos, por los rusos y demás. Todo Oriente tiene enfocados sus ojos en México y justo por eso el presidente Andrés Manuel desarrolló el proyecto del tren, justamente para comunicar los puertos de Veracruz con el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque estaba pensando que esa es una posición privilegiada para el país y que es la puerta de entrada justo para este mercado más grande del mundo. Entonces, sin duda, es un punto a favor de los mexicanos, pero no debemos confiarnos solo en eso. Debemos tener una estrategia real de negocios como país y como empresa para saber hacia dónde vamos y cuál es el impacto que vamos a tener en los próximos años. Tu posición y con la experiencia que has tenido, vamos camino al cierre del ejercicio. Para todos aquellos empresarios que están allá afuera y que nos pueden estar viendo, ¿qué consejos crees que le podemos dar ahorita, precauciones que podamos tomar? Pues mira, yo lejos de precauciones les diría, a estas alturas tu asesor contable ya debió presentarte un precierre de ejercicio. Es decir, lo normal que se tiene que hacer es dejar que una empresa transcurra sus operaciones el primer semestre y a partir del cierre de junio de cada año, el asesor debería empezar a hacer un precierre, es decir, una proyección con miras al cierre del ejercicio. Finalmente, lo que no hacen las empresas es justamente establecer presupuestos. Quienes sí lo hacen ya tienen una proyección
de ingresos y de gastos al cierre del ejercicio. Entonces ahí vas determinando variables ya solamente entre el presupuesto y lo real, pero ya tienes una información muy certera de cómo puedes cerrar el año. Evidentemente quienes no lo hacen, cuando cierra el año el 31 de diciembre y el contador les presenta la declaración en marzo, pues se llevan la sorpresa de su vida. ¿Por qué? Porque nunca les avisaron que hay algo que se llama coeficiente de utilidad y que si no vas controlándolo de acuerdo a las operaciones de tu misma empresa, pues te puede resultar una sorpresota. ¿Por qué? Pues porque hay clientes que han llegado y nos dicen, oye, traigo un coeficiente del 35% porque mi contador nunca me dijo que tenía que hacer ingresos contra gastos antes del cierre de año. Entonces, justamente con esas miras, hoy ya estamos incluso tarde. Si no lo has hecho, te sugiero que vayas con tu contador y le digas que te entregue un precierre fiscal, porque te va a dar una lectura de hacia dónde y cómo va a cerrar tu ejercicio con las operaciones que traes al día de hoy. Amigos, por favor, busquemos a los contadores, importante acercarnos a la gente especializada para este tipo de temas. Aquí tenemos a un experto con más de 27 años de experiencia, como ya lo mencioné en un inicio, entonces tomemos un poquito de notas, ¿no? Para dirigirnos en estos momentos antes de que termine el ejercicio y ver de qué forma vamos a cerrar y hacer una planeación. Ahora debemos tener mucho cuidado con aquellas planeaciones obsoletas o agresivas. Es decir, ¿qué sucede? Y no quiero hacer como excesivo el tema, pero con aquellos que no han venido haciendo una correcta planeación financiera de su negocio. Pues resulta que les llega el fin de año y buscan por cualquier vía hacer estrategias agresivas, en donde lo que no saben es que la autoridad fiscaliza y la forma en cómo nos está mirando es a través de gráficas. Es decir, la autoridad tiene identificado un promedio de ingresos y de gastos de cómo van sucediendo en nuestro negocio. Aunque nosotros no lo tengamos, ellos sí. Y entonces cada mes van monitoreando las alzas o las bajas en tus ingresos y tus gastos. De tal forma que aquellos que no hicieron planeación y llega noviembre o diciembre y traen utilidades altas, de pronto llega su contador y les dice, oye, tienes que hacer inversión, tienes que gastar, tienes que sacar dinero, tienes... Entonces eso lo único que provoca es, en esa gráfica de ingresos no me la va a mover, pero la gráfica de gastos se va a disparar en esos meses de noviembre y diciembre. Y eso la autoridad lo identifica en un segundo. Entonces, justamente debemos tener cuidado de no caer en estas malas prácticas, porque eso es lo que principalmente la autoridad va a perseguir el año que viene. Y ya lo decíamos hace un momento, no solo va a ser un tema fiscal, va a ser un tema legal también. Ok, entonces hay que estar muy al pendientes, ¿no? Dejaremos los datos y tendremos los datos del contador para que alguien que desee una asesoría más específica podamos acercarnos con ustedes y nos puedan ayudar. ¿Te parece? Correcto. Para poder cerrar nuestro episodio del día de hoy, danos tus conclusiones. ¿Qué tenemos que tener en mente? ¿Previsiones? ¿Algo? Pues mira, la información es poder. Debemos estar primero bien informados, con fuentes reales de información, y no dejarnos ir con noticias fake que de pronto hay ahí en el internet, en las noticias y demás. Muchos de los reporteros de las noticias no son especializados, solo cachan una nota y la hacen muy amarillista, entonces todo el mundo se pone a la defensiva. Debemos tener información, ser autodidactas y evidentemente acercarnos a un buen asesor para saber con la perspectiva de la política económica mundial, con la perspectiva de la política económica del país y de acuerdo al desarrollo de nuestro sector, puntualmente en nuestro negocio, debemos tener la información clara, no solo de aquí al cierre de ejercicio. Yo te diría, a estas alturas, ya las empresas deben estar trabajando en sus presupuestos, en su flujo del próximo año. Es decir, tienes que ir un paso adelante, no tienes que quedarte aquí y solo estar pensando en el cierre de año. Una cosa es estos números que van a ocurrir de aquí a el próximo mes de diciembre, pero ya tienes que estar viendo tu presupuesto 2025, ¿no? Y una vez que lo tengas y salga el paquete económico, también tenemos que ver cómo viene la autoridad, cómo va a fiscalizar, y evidentemente eso, de acuerdo a tu planeación, pues a lo mejor vas a tener que ajustarlo en el sentido de tus inversiones, se van a modificar tus retornos de inversión, evidentemente debes tener mucho cuidado, mucho por favor, en la parte fiscal. ¿Por qué? Porque si te acercas a alguien que no tiene la experiencia o que no te sabe asesorar de manera adecuada, recuerda que el responsable ante la autoridad eres tú y no es el contador.
Aunque por ahí ha habido diferentes discusiones que dicen, oye, pero es que el contador me recomendó, el contador me aconsejó. Recuerden, el contador es tu asesor. El contador te tiene que dar información y tú con esa información tomas las decisiones, pero las tomas tú porque el responsable eres tú. Alejandro, muchísimas gracias en tenerte en Zona Empresarial. Gracias por la invitación y espero que la información les sea de utilidad. Pues ya lo escuchamos, creo que es importante acercarnos a los especialistas, tener listos nuestros precierres, prever sobre todo, ¿no? Y no hay como estar al lado de un buen especialista. Es muy importante el hecho de que nos sigan nuestras redes sociales, vamos a tener en los siguientes episodios especialistas en diferentes temas específicos económicos y políticos que nos pueden ayudar a solucionar muchos problemas que a lo mejor tenemos. Esto es Zona Empresarial.